En la vasta extensión del puente de la Vía Láctea de Andrómeda, donde la luz estelar danzaba entre galaxias, acechaba algo que hacía que incluso las civilizaciones espaciales más valientes se orinaran en los pantalones, o lo que fuera que se considerara pantalones en sus culturas. La bestia galáctica, como la había bautizado tan creativamente el Consejo de Especies Unidas, era tan sutil como una supernova en un retiro de meditación. Imaginen una criatura tan masiva que usaba estrellas de neutrones como respiradores. Escala, si pudieran llamar a todas esas zonas de escamas de vacío que deforman la realidad, onduladas con colores que no deberían existir en nuestra dimensión. La bestia se había ganado una gran reputación por sus singulares hábitos alimenticios. Trataba sistemas solares enteros como un buffet libre. No era exigente con gigantes gaseosos, planetas rocosos ni cinturones de asteroides. Todo se lo tragaba con la misma entusiasta indiferencia por los valores inmobiliarios galácticos. Los Zans, esos supuestos seres avanzados con sus naves cuánticas de origami, intentaban combatir. Primero, doblaremos el espacio-tiempo a su alrededor. Declararon con confianza. La bestia respondió usando sus mejores naves de guerra como palillos. El colectivo mecánico de Próxima Beta envió su armada más avanzada, impulsada por la ayuda. La bestia lo trató como una fiesta de aperitivos, eructando fragmentos de casco perfectamente pulidos. Después, incluso los antiguos habitantes del vacío, con su misteriosa tecnología anterior a la mayoría de las galaxias, lo intentaron. Intentaron atraparlo en una dimensión de bolsillo, lo que funcionó tan bien como intentar contener un agujero negro en una bolsa de papel. La bestia simplemente bostezó, creando 3 nuevas nebulosas en el proceso y continuó su alegre camino a través del cosmos. El Consejo de Especies Unidas se había quedado sin opciones más rápido de lo que una computadora cuántica ejecuta cálculos. Su última sesión de emergencia se había disuelto en lo que solo podría describirse como un ataque de pánico intergaláctico. La mente colmena del escarabajo Hu, sí, ese es el nombre de su sistema, sugirió construir un muro espacial gigante. Los seres energéticos de Vega propusieron fusionar todos sus conciencia en un único superse, porque claramente lo único mejor que el pánico individual era la histeria colectiva. Pero fueron las observaciones del Dr. Celor, un xenobiólogo algo excéntrico, las que finalmente los hicieron reflexionar. La bestia, a pesar de su tamaño y apetito, mostraba signos de inteligencia. No solo consumía sin pensar, sino que seleccionaba, eligiendo casi como un niño en un plato de comida. Y fue entonces cuando alguien tuvo la idea más brillante y terrible de la historia de las ideas brillantes y terribles. Si la bestia era como un niño, quizás necesitaba a otro niño. La reunión de emergencia del Consejo de Especies Unidas parecía la fiesta de cócteles más extraña del universo, sin los cócteles ni cualquier atisbo de ambiente festivo. Representantes de todas las galaxias se agolparon en la enorme cámara cuántica suspendida. Sus tentáculos, apéndices y unidades de proyección de conciencia, todos inquietos con energía nerviosa. El alto comisionado Zixtor, compuesto completamente de estructuras de pensamiento cristalinas, tintineaba con ansiedad mientras se dirigían a la asamblea. Tras considerar cuidadosamente las observaciones del Dr. Xi4, proponemos que pausaran sus facetas de cristal, atenuándose ligeramente. Un programa de embajador infantil. La cámara estalló en una cacofonía de protestas, chillidos y palabrotas telepáticas que harían sonrojar a un pirata espacial. Lament viva de Beetle. El jugo zumbó tan fuerte que se sincronizó accidentalmente con la frecuencia de resonancia cuántica de la cámara, causando que varios delegados existieran temporalmente en múltiples dimensiones a la vez. ¿Quieres alimentar a esa cosa con un niño?, exigió el embajador Kurt del Silicio. Solidaridad. Su superficie volcánica burbujeaba de indignación. ¿Hemos perdido completamente la cabeza colectiva? El Dr. Salif forflotó hacia adelante. Su forma gelatinosa ondeaba de emoción. ¿No lo entiendes? Necesitamos un niño especial, uno con una inteligencia emocional extraordinaria, adaptabilidad y, lo más importante, incapacidad para callar. Alguien que pueda volver loca a la bestia. Tendrá que escuchar. Los criterios de selección eran, como mínimo, inusuales. El niño debía pertenecer a una especie lo suficientemente resistente como para sobrevivir en diversos entornos. Tachando a la gente de plasma de pulsar prime, lo suficientemente habladora como para ser imposible de ignorar, eliminando los monjes telepáticos de Tetti y lo suficientemente terca como para no aceptar la aniquilación cósmica como respuesta. Fue entonces cuando la embajadora humana se aclaró la garganta. Toda la cámara se giró para mirar al pequeño ser de piel rosada de ese planeta atrasado en el pasado, brazo espiral occidental de la Vía Láctea. ¿Alguna vez has conocido a un niño humano? El proceso de selección fue intenso.
Miles de niños humanos fueron evaluados en función de su capacidad para preguntar por qué, hasta que sus padres cuestionaron sus decisiones de vida, su habilidad para sobrevivir a situaciones aparentemente insuperables como caídas desde alturas que harían desmayar a los ingenieros de seguridad y su talento natural para hacerse amigos de absolutamente cualquier cosa que se movió y varias cosas que no le importaron a un niño. Un ingenioso niño de 8 años que ya había logrado hacerse amigo de 3 especies alienígenas supuestamente hostiles al enseñarles algo llamado patty cake, domó a una IA cuántica notoriamente gruñona contándole cuentos para dormir y una vez convenció a un agujero negro para que escupiera una sonda de investigación porque compartir es cuidar. Mientras el consejo revisaba el expediente de los candidatos, el alto comisionado Zix. La estructura cristalina de Thor mostró brevemente lo que parecía ser una sonrisa. Bueno, dijeron, o esto salvará la galaxia o estamos a punto de presenciar el apocalipsis más entretenido de la historia cósmica. El proceso de preparación para la operación Muñeco Diabólico, sí, alguien en el consejo aprobó ese nombre. Era tan convencional como usar un patito de goma para arreglar un motor cuántico, lo cual, sorprendentemente, el niño elegido había hecho una vez durante la fase de prueba. Las instalaciones de entrenamiento escondidas en la 69ª luna de Júpiter, recién construidas para este propósito, parecían haber sido combinadas. Un jardín de infancia, una base militar y un zoológico cósmico. Luego, lo rociaron con suficiente tecnología avanzada como para poner celoso incluso al colectivo mecánico. El equipo de evaluación psicológica, dirigido por el Dr. Megle del Instituto Telepático, salió de su primera sesión con una expresión de profunda confusión. La resiliencia mental del niño no tiene precedentes. Informaron que sus 7 ojos parpadeaban asincrónicamente cuando se les presentó una simulación de horror cósmico. Le preguntaron si quería jugar a la rayuela ante el miedo existencial. Sugirieron pintar con los dedos. No estamos seguros de si esto indica una fortaleza psicológica excepcional o si los niños humanos son naturalmente inmunes a la cordura. El acondicionamiento físico no era menos extraño. El niño dominó la gravedad cero. Algunos asaltos en cuestión de horas convirtieron el entrenamiento de supervivencia en una fiesta de baile improvisada. De alguna manera, lograron enseñar a la IA de la instalación el concepto de día opuesto, lo que llevó a 12 horas de deliciosas y caóticas inversiones del sistema. El Consejo de Especies Unidas no escatimó en gastos con el equipo. El traje espacial del niño era una obra maestra de ingeniería creada por las mejores minas. En la galaxia, fue creado con materiales metam que podían soportar la presión de una estrella de neutrones. Revestido con tejido Camfert entrelazado cuántico, porque incluso ante el horror cósmico, los trajes que pican son inaceptables y están equipados con suficientes sistemas de respaldo para sobrevivir a prácticamente cualquier cosa que el universo pudiera lanzarles. El casco incluía un traductor universal que podía manejar todo, desde pulsos electromagnéticos hasta danza interpretativa. También incluía lo que el equipo de ingeniería llamó un kit de supervivencia, aunque parecía más bien el contenido de los bolsillos de un niño. Después de un día particularmente aventurero, había refrigerios estabilizados cuánticamente, porque los niños hambrientos son niños gruñones. Una amigable IA, un compañero programado con todos los cuentos para dormir de la historia de la humanidad, e incluso un juego de crayones a prueba de espacio, porque nunca se sabe cuándo podrías necesitar dibujar una imagen amigable para un horror cósmico sobrenatural. El último día antes de la misión fue el más difícil. La familia del niño se reunió en una cámara privada de la instalación. Sus paredes estaban programadas para mostrar una perfecta puesta de sol terrestre. Los padres TR, tratando de mantenerse, rostros valientes abrazaron fuerte a su pequeño. La madre ajustó el collar del niño por 100ª vez, conteniendo las lágrimas mientras guardaba un pequeño peluche desgastado en el bolsillo especial del traje. Un pequeño elefante terrestre que había estado en la familia por generaciones. «Recuerda cepillarte los dientes», dijo el padre. Su voz se quebró ligeramente incluso en el espacio. El niño simplemente sonrió con esa sonrisa especial que solo los niños pueden lograr cuando los adultos se burlan de cosas serias. «No te preocupes, voy a hacer un nuevo amigo y tal vez enseñarle algunos modales sobre comer planetas ajenos». El Dr. Xif, por observar desde una distancia respetuosa, se giró hacia el alto comisionado Zixer Thor y susurró, «¿Sabes? Por primera vez desde que comenzó esta crisis, creo que realmente podríamos tener una oportunidad». La estructura cristalina del comisionado vibró con lo que podría haber sido una risita. Sí, porque claramente la solución a nuestro gigantesco problema espacial era encontrar una fuerza aún más imparable. Un niño humano con procesión al sitio de alimentación, un término que incomodó visiblemente a varios miembros del Consejo, fue probablemente el desfile más peculiar que la galaxia jamás había presenciado.
La enorme flota de naves de diversas especies formó lo que se suponía que era una formación ceremonial solemne, pero parecía más bien una línea cósmica de congrios. Encabezando la procesión estaba la gran nave ceremonial del Consejo de Especies Unidas, una nave tan elaborada que hacía que Las Vegas pareciera sutil. Sus cascos de cristal cuántico brillaban con todos los colores del espectro electromagnético, además de varios que la física aún no había descubierto. Detrás de ella, se encontraban representantes de todas las principales civilizaciones galácticas, sus naves dispuestas en orden. Importancia diplomática que condujo al menos 3 incidentes diplomáticos menores y una acusación de corte de la línea cósmica por parte de los nómadas nebulosos. El niño, de pie en la plataforma de observación de la nave líder, llevaba el traje especial y hacía lo que mejor hacen los niños, preguntas que hicieron que los adultos cuestionaran sus decisiones de vida. ¿Por qué esa nave es rosa? No era rosa, existía simultáneamente en 11 dimensiones. ¿Podemos parar a tomar un helado? No había heladerías en el espacio profundo. ¿Ya llegamos? Esta pregunta provocó que la IA de la nave se apagara temporalmente en protesta. La bestia galáctica esperaba en el sector designado, haciendo malabarismos casuales con estrellas de neutrones como un artista callejero cósmico. Varias naves de especies más pequeñas tuvieron que actuar como si fueran a C en sus escudos antipánico cuando la vieron de cerca por primera vez. El tamaño de la bestia desafiaba la comprensión. Hacía que los agujeros negros supermasivos parecieran un pocket change. La voz del alto comisionado Zig Thor crepitó en el sistema de comunicación de toda la flota. Comenzar la aproximación. Protocolo. La cápsula de transporte del niño. Una nave con forma de lágrima. Parecía haber sido diseñado por alguien que había visto demasiados cuentos de hadas. Separado de la nave principal, estaba pintado de colores alegres porque alguien de ingeniería había insistido en que si iban a hacer esta locura, mejor hacerlo con estilo. Mientras la cápsula se acercaba a la bestia, varias especies reaccionaron a su manera característica. El colectivo cuántico calculó las probabilidades de éxito y les dio dolor de cabeza. Los empáticos emocionales de Epsilon comenzaron a comer materia oscura por estrés. La solidaridad de Silicio comenzó a componer lo que esperaban que no fuera su último testamento. La mente colectiva de Betelgeuse se desmayó, causando una interrupción temporal en su red neuronal. El niño, mientras tanto, presionaba su cara contra la ventana de la cápsula con toda la emoción de quien va a un parque de atracciones en lugar de encontrarse con un horror cósmico devorador de planetas. Habían insistido en traer su elefante de peluche, que ahora estaba sentado orgulloso en la cabina con su propio y pequeño traje espacial, hecho apresuradamente por un ingeniero comprensivo. La bestia lo notó. La cápsula que se acercaba, sus ojos imposibles, todas varias docenas de ellas enfocadas en la diminuta nave con lo que podría haber sido curiosidad o hambre, era difícil de leer. Expresiones en un rostro que existía parcialmente en otra dimensión. Llegó el momento de alimentarse. Los sistemas automáticos de la cápsula la posicionaron perfectamente frente a lo que los científicos supusieron que era la boca de la bestia. Un vacío que hacía que los agujeros negros parecieran agujeros de alfiler. El niño, mostrando el tipo de coraje que hacía llorar a los comandantes militares endurecidos, actuó exactamente como un niño que conoce a un nuevo compañero de juegos. Presionaron el botón de comunicación externa de la cápsula y antes de que nadie pudiera detenerlos, anunciaron alegremente: «Hola, traje bocadillos». ¿Y mi elefante? ¿Quieres ser amigo? La reacción de la bestia fue inmediata e inesperada. Emitió un sonido que provocó que 3 estrellas cercanas se convirtieran en supernovas, no por violencia, sino por lo que parecía sospechosamente parecido a sorpresa. Entonces, con la dulzura de una imposibilidad universal, abrió lo que generosamente podría llamarse su boca y con mucho cuidado, consumió la cápsula. La flota reunida observó con horror, asombro y varios otros. Emociones que aún no habían sido nombradas. La forma cristalina del alto comisionado Thor vibró tan intensamente que se transformó brevemente en campanas de viento. La última transmisión de la cápsula antes de desaparecer en el vacío cósmico fue la voz del niño. «¡Guau! Es como una gran casa de la risa aquí. Oye». Una estática llenó los canales de comunicación. La galaxia contuvo la respiración. La bestia hipó, causando una pequeña anomalía temporal. La fase 1 de la operación Muñeco Diabólico estaba completa. Ahora solo quedaba esperar y ver si habían salvado la galaxia o le habían causado indigestión a la bestia. El interior de la bestia galáctica no se parecía en nada a lo que nadie hubiera imaginado, principalmente porque cualquiera que hubiera estado dentro no había vivido para escribir una reseña en TripAdvisor. Era menos un horror cósmico.
Un sistema digestivo y más un espacio imposible. Un centro comercial diseñado por un arquitecto con hongos psicodélicos. La olla del niño había aterrizado, más bien rebotado. En realidad, había entrado en lo que parecía ser una vasta cámara con paredes que ondulaban como si la aurora boreal hubiera decidido. Para dedicarse a la decoración de interiores, el casco reforzado cuánticamente de la cápsula había funcionado exactamente como se había diseñado, aunque los ingenieros probablemente no habían previsto que se usara como una pelota cósmica que rebota. El análisis ambiental completo emitió un pitido. La IA de la cápsula sonaba sorprendentemente alegre para algo que acababa de ser tragado por un monstruo espacial. La atmósfera es... Espera, esto no puede ser cierto. Es perfectamente respirable y la temperatura es exactamente de 22 grados. Eso es extrañamente específico. El niño ya se estaba desabrochando el arnés de seguridad con la velocidad de alguien que acaba de oír el camión de helados. Pegó la cara a la ventana. Mira, hay luces. ¿Y eso es música? Sí, había música, si se le podía llamar así. Sonaba como si alguien le enseñó física cuántica a Jazz y luego lo dejó improvisar. Las paredes pulsaban al ritmo de la melodía, creando patrones que provocarían crisis existenciales a los matemáticos. El niño se preparaba para salir de la cápsula tras ajustar cuidadosamente su diminuto traje espacial de elefante de peluche. Por supuesto, la IA realizó un último escaneo. Detecto múltiples señales de vida y estructuras. Parece que no somos los primeros visitantes que decidieron quedarse. El niño salió a lo que parecía tierra firme, a pesar de parecer luz estelar solidificada. Y allí, a lo lejos, había lo que solo podría describirse como un asentamiento si los asentamientos se construyeran con piezas de naves espaciales recuperadas, unidas por lo que parecía esperanza cristalizada y cinta adhesiva cuántica. ¡Hola!, gritó una voz, y detrás de un trozo retorcido de lo que podría haber sido el casco de un crucero emergió una figura. Era un cian, uno de los tripulantes supuestamente perdidos en su ataque fallido de hace meses. ¡Dios mío! Matrices cuánticas. Un niño. Enviaron a un niño que es realmente brillante. Más figuras comenzaron a emerger del asentamiento improvisado. Había un miembro parcialmente desmontado del colectivo mecánico, un par de seres energéticos de Vega que usaban su brillo natural como luces de lectura, e incluso un habitante del vacío con aspecto muy confundido que aparentemente había estado viviendo en lo que parecía una cápsula de escape reconvertida en un acogedor estudio. Nos llamamos el Club de Supervivientes, explicó el ceano, que se presentó como el comandante Plex. Aunque últimamente nos hemos estado preguntando si superviviente es la palabra correcta, ¿ven? La bestia en realidad no digiere nada, se traga, simplemente nos mantiene aquí como una especie de coleccionista cósmico. El niño que había estado asimilando todo esto mientras hacía lo que parecían ser volteretas en gravedad cero se detuvo de repente como el terrario de mi primo. Él colecciona insectos y les hace pequeños hogares. Los supervivientes reunidos intercambiaron miradas que sugerían que no se sentían del todo cómodos al ser comparados con insectos de terrario, pero la analogía era inquietantemente precisa. Hemos estado estudiando este lugar, continuando. Un sistema basado en silicio. La científica que se presentó como la doctora Crystalia, la biología interna de la bestia desafía todas las leyes conocidas de la física, la biología y varios otros aliados que tuvimos que inventar solo para describirla. No es solo una criatura, es casi como un hábitat móvil. La niña, ahora rebotando en lo que parecía ser un trozo de nebulosa condensada, hizo la pregunta que aparentemente nunca se les había ocurrido a las mentes más brillantes de la galaxia reunidas. ¿Has intentado hablar con ella? El silencio se apoderó del grupo, roto solo por la banda sonora de Quantum Jazz. ¡Háblale! El rostro del comandante Plex cambió a través de varias geometrías imposibles mientras procesaba esta sugerencia. Es una entidad cósmica de un poder inimaginable, y mi mamá dice que eso no es excusa para los malos modales. La niña interrumpió, ya sacando sus crayones a prueba de espacio. Además, mira qué bien lo hizo todo aquí. Tal vez solo se siente sola. Los supervivientes observaron con asombro cómo la niña comenzó a dibujar lo que parecía ser una tarjeta de saludo en un trozo de papel estabilizado cuánticamente. El plan, tal como surgió a través de la diplomacia de crayones del niño, era elegantemente simple. 1. Dibujar muchas imágenes amigables con estrellas y corazones. 2. Escribir una carta amable explicando que comer planetas entristece a la gente. 3. Sugerir pasatiempos alternativos. El niño estaba particularmente decidido a enseñarle a la bestia a jugar a la rayuela. 4. Organizar una gran fiesta para mostrarle a la bestia que los amigos son mejores que la comida.
Los supervivientes reunidos, cada uno con múltiples títulos avanzados y siglos de experiencia combinada, se encontraron asintiendo a un plan que esencialmente equivalía a hacerse amigo del horror cósmico usando crayones y amabilidad. La estructura cristalina de la Dra. Kalia vibró con la risa de lo que podría haber sido. ¿Sabes qué? Hemos intentado todo lo demás. Comunicación a través de señales cuánticas, sondas telepáticas e incluso danza espacial interpretativa. ¿Por qué no intentarlo con pinturas de dedos y pulseras de la amistad? El comandante Pleile ya estaba ayudando al niño a organizar sus crayones por color. Y varias otras propiedades que solo existían en... El espacio cuántico sonrió. Al menos será el apocalipsis más colorido de la historia. El niño solo sonrió, dibujando cuidadosamente lo que parecía ser la bestia, aunque parecía sospechosamente un dinosaurio morado feliz rodeado de corazones. No seas tonto, no es el fin del mundo, es solo el comienzo de una gran cita para jugar. La primera señal de que algo era diferente llegó cuando el ser galáctico, el terror de 17 galaxias y destructor de innumerables mundos, comenzó a hipar. Nebulosas arcoíris no son el tipo de fenómeno cósmico aterrador normal que suele producir, sino nubes arcoíris inspiradas por dibujos infantiles reales que hicieron que los veteranos espaciales de Arden cuestionaran su sobriedad. La flota de observación del Consejo de Especies Unidas mantuvo su posición a lo que consideraban una distancia segura. Dado el tamaño de la bestia, la distancia de seguridad era más un concepto filosófico que un espacio medible. Sus instrumentos lo registraban todo, aunque la mayoría de las lecturas tenían tanto sentido como una clase de física cuántica impartida por un niño pequeño con un subidón de azúcar. ¿Son esas? Las estrellas se organizaban en caras sonrientes. El alto comisionado Zig-Sabe preguntó a su estructura cristalina vibrando con confusión. De hecho, varios sistemas estelares en las cercanías de la bestia habían comenzado a realinearse en lo que inequívocamente parecía un juego cósmico de conectar los puntos. El comportamiento de la bestia se volvió cada vez más errático o quizás cada vez más juguetón, dependiendo de la perspectiva. Comenzó a golpear suavemente los campos de asteroides como un gatito con una bola de lana. Se observaron varios agujeros negros que se usaban como cuerdas de saltar improvisadas. Una nave de investigación particularmente confundida juró haberla visto intentando jugar a la pelota con un pulsar dentro. El caos reinaba en el centro de control de la misión. Los científicos supremos estaban teniendo momentos de inflexión o crisis nerviosas. Cada vez era más difícil distinguir la diferencia. El doctor. El Aapor tenía que ser sedado después de pasar 6 horas intentando explicar cómo la bestia violaba no solo las leyes de la física, sino también varias ordenanzas locales sobre el comportamiento adecuado de las entidades cósmicas. «Miren estas lecturas de energía», exclamó un analista frenético agitando gráficos de datos que parecían dibujarse con crayón. «La firma cuántica de la bestia está cambiando, se está volviendo más infantil», sugirió añade, observando cómo la bestia intentaba hacer lo que parecía ser una rueda cósmica. El representante de los colectivos mecánicos se encendió nervioso. «Nuestros algoritmos predictivos se han bloqueado 17 veces intentando calcular qué está sucediendo. La última vez que lo intentaron, simplemente mostraron el texto. Era demasiado divertido y empezaron a jugar a algo llamado pato, ganso con nuestros protocolos de firewall. Los informes comenzaron a llegar desde toda la galaxia. La bestia, que antes había estado consumiendo planetas con el entusiasmo de un comensal competitivo en un buffet, ahora los estaba redecorando. Varios mundos devorados habían sido vistos siendo cuidadosamente reensamblados, aunque con algo de creatividad. Mejoras. Un planeta ahora lucía lunares visibles desde el espacio, mientras que a otro se le había dado un conjunto de anillos planetarios que deletreaban hola en 12 idiomas diferentes. La mente colectiva de Bitlejuice, al intentar procesar toda esta información a la vez, accidentalmente alcanzó la iluminación durante 3 segundos antes de reiniciarse con un dolor de cabeza colectivo. Su informe final antes del reinicio simplemente decía Universo. XE ha encontrado una risa inesperada. Incluso los moradores del vacío, esos seres ancestrales que presenciaron el nacimiento y la muerte de las galaxias, estaban perdidos en todos nuestros eones de existencia. Su anciano transmitió que nunca habíamos visto algo así. Aunque debemos admitir que la nueva costumbre de la bestia de convertir la radiación cósmica en mariposas espaciales es bastante encantadora. La transformación se volvió innegable cuando la bestia, en lo que solo podría describirse como un gesto universal de amistad, comenzó a emitir un flujo continuo de lo que parecía ser alegría cósmica. Los científicos lo describirían más tarde como una combinación de energía de punto cero,
felicidad entrelazada cuántica y lo que un investigador juró que era el equivalente auditivo de la risa de un niño amplificada a escalas galácticas. El alto comisionado Zix, al observar cómo la bestia intentaba enseñar a bailar a un cúmulo de estrellas de neutrones, finalmente expresó lo que todos pensaban: enviamos a un niño a salvar la galaxia G, y en lugar de detener a la bestia, le enseñamos a actuar. Un analista junior, que había estado monitoreando la situación en silencio. Levantaron la vista de su pantalla cuántica. Señor, según estas lecturas, el poder destructivo de la bestia no ha disminuido en absoluto. De hecho, ha crecido. La diferencia es que hicieron una pausa para volver a verificar sus datos. Ahora están canalizando toda esa energía en lo que parece ser el juego de las escondidas cósmicas más grande del universo. La cámara del Consejo quedó en silencio, salvo por el sonido distante de lo que podría haber sido una gigantesca entidad cósmica que intentaba silbar una melodía que sospechosamente sonaba como estrellita. La verdad sobre la naturaleza galáctica de la bestia provenía de entre todos los lugares posibles, un dibujo a crayón que la niña había hecho. Cubrió casi todas las superficies disponibles dentro de la bestia con una obra de arte que convirtió el horror cósmico interior en algo parecido a una exposición de arte de jardín de infantes dentro de un caleidoscopio. Pero fue un dibujo en particular lo que llamó la atención de la doctora Kalia, una imagen simple que mostraba a la bestia rodeada de versiones más pequeñas de sí misma. Por todos los armónicos cuánticos, susurró. Su estructura cristalina parpadeó con una repentina comprensión. No es adulto, es un bebé. La revelación se extendió por el asentamiento de los supervivientes como un subidón de azúcar en una fiesta de cumpleaños. El comandante Plex, que había estado ayudando al niño organizador a dar la bienvenida a la fiesta vecinal de la bestia, casi desapareció por completo de 11 dimensiones. De repente, por la conmoción, el niño. Mientras tanto, aparentemente lo había sabido desde el principio. Claro, dijeron con cuidado. Coloreando lo que parecía un árbol genealógico de entidades cósmicas, por eso se lo lleva todo a la boca. Mi hermano pequeño hace lo mismo. Mamá dice que es una fase dentro de la bestia. La evidencia estaba por todas partes una vez que supieron qué buscar. Las supuestas y aterradoras escalas de vacío eran en realidad Baby Down. Los episodios de distorsión de la realidad eran rabietas cósmicas y el consumo planetario no era hambre, era curiosidad. La constante universal de cada niño pequeño que encuentra algo nuevo. El jazz cuántico que había estado sonando en el interior de la bestia de repente cambió. Se convirtió en algo más parecido a una canción de cuna. Si la canción de cuna pudiera alterar las constantes fundamentales del universo. El niño le había enseñado música a la bestia y ahora intentaba componer sus propias canciones. ¿Pero dónde están sus padres?, preguntó el miembro parcialmente desmontado del colectivo mecánico que había sido reutilizado en un impresionante portacrayones. La pregunta resonó en el interior transformado, causando ondas en la aurora. Como si fueran paredes, la respuesta llegó a través de lo que los supervivientes describirían más tarde como el juego de sombras más impresionante del universo. La bestia, respondiendo a los persistentes intentos de comunicación del niño, comenzó a proyectar imágenes en sus paredes interiores. Observaron con asombro cómo se desarrollaba la historia. Una joven entidad cósmica, separada de su familia mientras jugaba al escondite entre dimensiones, se había perdido en este universo en particular. Toda su comida de planetas y malabarismos estelares no había sido maliciosa. Había estado intentando llamar la atención de alguien como un niño perdido presionando todos los botones de un ascensor. El niño que le había estado enseñando a la bestia los puntos finos de la pintura con los dedos, que a esta escala implicaba usar toda la nebulosa como pintura, había tenido éxito donde todas las armas y estrategias habían fallado. Le habían dado a la bestia algo que necesitaba desesperadamente, un amigo que entendiera cómo era jugar para aprender, y a veces, sentirse un poco perdido. La comunicación se interrumpe. Llegó durante lo que se suponía era la hora de la merienda. El niño había estado compartiendo sus galletas estabilizadas cuánticamente porque, incluso frente a las revelaciones cósmicas. Los bocadillos son importantes cuando la bestia intentó corresponderle con cuidado. Creó una galaxia diminuta, la hizo girar en espiral y la ofreció como una piruleta cósmica. Gracias, dijo el niño mientras observaba girar la galaxia en miniatura. Pero, ¿sabes? En lugar de comer planetas, podrías coleccionarlos como si fueran cartas coleccionables y podríamos ayudarte a hacerte amigo de la gente que vive en ellos. La respuesta de la bestia fue transformar instantáneamente una sección entera de sí misma en lo que solo podría describirse como una vitrina cósmica. Colocó cuidadosamente varios planetas recién comidos dentro.
sus civilizaciones intactas y ahora luciendo algunas mejoras decorativas creativas. La Dra. Crystalia grabó todo con instrumentos científicos que hacía tiempo que habían dejado de intentar darle sentido a las cosas. Finalmente, entendió que no se trata solo de aprender a comunicarse, sino de aprender a jugar bien. El niño no solo le está enseñando juegos. Le están enseñando empatía. El comandante Plex, que había estado monitoreando las firmas cuánticas de la bestia, de repente enderezó estos patrones de energía. Están cambiando. No se trata solo de imitar el juego. Evolucionar genuinamente, la influencia del niño está alterando fundamentalmente su comprensión de la interacción con seres más pequeños. El niño, naturalmente, lo expresó de forma mucho más simple. Todos necesitan un mejor amigo, incluso los monstruos espaciales gigantescos que accidentalmente devoran planetas porque aún no saben nada mejor. A través del interior transformado de la bestia, el jazz cuántico se había convertido en algo nuevo, una armonía de proporciones cósmicas que mezclaba las frecuencias naturales de la bestia con melodías que el niño le había enseñado. Las paredes latían con colores que contaban historias de amistad, comprensión y la verdad universal de que a veces los cambios más grandes surgen de los gestos más pequeños. Los supervivientes reunidos observaron cómo su prisión cósmica se transformaba en algo completamente nuevo. Un puente entre lo incomprensiblemente vasto y lo íntimamente pequeño, construido por nada más complejo que la capacidad de un niño para ver más allá del tamaño, el poder y el terror, para encontrar la simple necesidad de conexión que existe en todos los seres, incluso en aquellos del tamaño de galaxias. La sesión de emergencia del Consejo de Especies Unidas para abordar la transformación de la bestia se convirtió en algo más parecido a una fiesta callejera galáctica. La Bestia. Ahora oficialmente apodado el Cuidador Cósmico Aker, aunque el niño insistía en llamarlos Sparkles, se había convertido en el patio de recreo móvil y centro diplomático más grande del universo. La transformación se completó. Donde antes los planetas temían su aproximación, ahora celebraban loterías por el privilegio de ser recogidos temporalmente en las elaboradas vitrinas interiores de la bestia. Cada sistema visitado recibía un tratamiento especial, anillos de asteroides diseñados a medida, cinturones de radiación artísticamente dispuestos y la ocasión.